con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa económico de nuestro canal de noticias con peras y manzanas en una semana que ha sido muy movida y no solo por los vientos huracanados que se han registrado en Santiago, que tienen todavía mucha gente sin luz, sino que también por lo que ha ocurrido en las bolsas mundiales, en el dólar en nuestro país, también las discusiones en torno a la reforma previsional, en torno al séptimo retiro, que también este martes ha habido una discusión bien acalorada ahí en la Comisión de Constitución. ¿Cómo estás, Tamara Vilogrón? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Estoy ahí con muchas preguntas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con las bolsas? Oye, tenemos una invitada internacional. Ay, es me nuestra encanta, primera sí. invitada internacional del programa. Vamos a tomar contacto con la ciudad de Nueva York, Ay, con mi la ciudad Gran favorita. Manzana. Tu ciudad, me Mi encanta ciudad Nueva York favorita. también, sí. Sí. Y he tenido la oportunidad por pega de visitarla muchas veces. Tenemos contacto vía Zoom con la economista de la Universidad Gabriela Mistral, Victoria Paz, quien está estudiando en Nueva York un posgrado en la Universidad de Columbia. Ella la hemos entrevistado, ha estado en nuestro estudio, pero ahora está en Nueva York. ¿Cómo estás, Mira, Victoria? qué Qué gusto maravilla. saludarte desde Chile, desde Santiago de Chile. ¿Qué Hola, tal? Victoria. Hola, qué gusto estar con ustedes a la distancia. ¿Cómo está Nueva York? Me decías tú fuera de cámara que está lloviendo. Lloviendo a chuzos, pero con 34 grados de calor, así que es bien tropical la cosa. Yo Pero no sabía que era así, pero Están así entrando es. como a primavera, ¿o no? ¿O Sí, todavía pues no? Están como están en verano, Están en claro, verano. sí. Pleno Están en verano, pues pleno pleno verano, sí. Sí, pues, ¿verdad? el otro, claro, efectivamente. Estamos al revés. Tal cual. Estamos Al revés, efectivamente. Bueno, te salvaste, eso sí, de los vientos huracanados de acá de Santiago, que el fin de semana fueron terribles y dejaron a mucha gente sin luz. Sí. ¿Ah? Sí, he sabido, he estado ahí siguiendo todos los problemas de luz que han tenido por allá. Bueno, Victoria, estás haciendo un posgrado allá en la Universidad de Columbia, ¿no es cierto? Sí, un posgrado en la Universidad de Columbia, así que muy entretenido, todas las temáticas, especialmente económicas que están pasando acá y electorales, así que estoy donde las papas queman, se dice este Exactamente. año. Absolutamente. Bueno, y en la economía, Estados Unidos ha estado en el centro del huracán, por decirlo. Tal cual, del debate. Porque el viernes comenzaron las caídas de las bolsas asiáticas, porque el viernes salieron unos datos de que el mercado laboral norteamericano se estaba desinflando muy rápidamente. Ya el lunes quedó la escoba, cayeron todas las bolsas, partió la bolsa de Tokio, Japón, con una caída muy fuerte. Sí. Tú estás en Estados Unidos, ya llevas un tiempo allá, estás estudiando, pero también ves las noticias económicas, eres una muy buena analista. ¿Es cierto que hay un riesgo de que Estados Unidos caiga en una recesión económica? Mira, así como para contextualizar un poquito, ¿por qué se produjo este pánico? Porque al final fue Sí. un pánico lo que vimos el lunes, ¿verdad? Mucha histeria. Hay tres factores fundamentales que lo explican, ¿ya? El primero es el que mencionas tú, este temor a una recesión de Estados Unidos. Al final, lo que hace el mercado es que sigue todos los datos que van saliendo de Estados Unidos, porque finalmente Estados Unidos y China mueven un poquito la economía del mundo, Los ¿verdad? motores del mundo. Claro, si ellos están bien, al final todos les vendemos, les compramos, en el fondo eso produce empleo en nuestros países, entonces estamos siempre muy pendientes de cómo le va a sus economías. Entonces, una economía que se está mirando con lupa es la de Estados Unidos, entonces cada índice que sale es muy preocupante para el mercado. ¿Qué fue lo que pasó? Salió este índice de empleo que fue peor que lo esperado. En el fondo dijo que había, en el fondo, una desaceleración. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se ha dicho, la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell no ha hablado, pero sí han hablado algunos presidentes de algunos lugares como Chicago, Claro, y en el fondo la los mayoría estatales. dice que es una sobre reacción. En el fondo siempre se están mirando los datos, pero lo que han dicho es, oye, un dato no nos muestra que vayamos a una recesión. Efectivamente, la economía está quizá un poquito más lenta, porque también ahí se mezcla con lo que hemos hablado, creo que la vez pasada que fui, de hecho hablamos de las tasas de los bancos centrales, ¿verdad? Entonces, la tasa del Banco Central de Estados Unidos tiene muchísimo que ver con dos cosas fundamentales. Uno,
con lo que se hace para empujar un mercado. Cuando las tasas bajan, en general se habla que es una tasa expansiva, porque en el fondo empuja a la gente a tener más liquidez, a poner la plata en la calle, entonces se reactiva todo, ¿verdad? Esa vez tú nos explicaste con Pere Manzano un ejemplo súper bueno de por qué se habla de que el dólar se mueve en Chile por el diferencial de tasa. El diferencial, la tasa más alta en Estados Unidos versus la tasa más chiquitita, porque claro, un gallo que tiene harta plata, si va a Estados Unidos, le van a pagar más por esa mayor tasa que en Chile. Y claro, estamos hablando de gente que tiene mucha plata, entonces se lleva sacos de plata y al salir mucho dólar de Chile, entonces se baja el dólar y viceversa, claro. Exactamente, eso es lo que se llama el carry trade. Pero además las tasas en los países mismos, la tasa del Banco Central de cada país, tiene mucho que ver con si es una política que es pro crecimiento o en el fondo como que trata de frenar, al frenar la inflación, enfría un poquito el crecimiento. ¿Por qué? Al final, cuando los bancos centrales suben su tasa, lo que le llega a las personas y a las empresas como señal es guarde su plata. En el fondo le conviene mucho ahorrarla, le vamos a dar interés, guárdela. En cambio, cuando las tasas bajan, el mensaje que se le da a las personas y a las empresas es, oiga, saque su plata, pida plata prestada, haga ese emprendimiento, haga esa ampliación, porque le van a cobrar menos de intereses y yo también le voy a dar menos plata por tener su plata guardada. Entonces, sácala, muévela. Entonces, eso es lo que pasa con las tasas de los bancos centrales y lo que muchos están reclamando en Estados Unidos y por qué se mezcla con esta preocupación del crecimiento, es que muchos dicen, porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, lleva varios meses sin mover su tasa, siguen en el mismo 5,25, ¿verdad? Entonces, hay muchos que dicen, la tasa, el Banco Central se demoró en bajar la tasa. Y como se ha demorado tanto, la economía se enfrió. Entonces están muy pendientes de estos datos, en el fondo del de empleo y de otros, para decir, mira, yo te dije, el Banco Central se demoró demasiado en bajar la tasa y lo que está provocando es que estamos en recesión. Entonces eso fue mucho de lo que pasó el lunes en este pánico colectivo. ¿Victoria? Se sumó lo de Japón, que tiene que ver un poquito con lo que hablabas tú de carry trade, pero en términos de yenes, pero quizá en el fondo es un poco más complejo. Ahí me dices tú si quieres que lo veamos también. Sí, yo creo que más adelante. Pero preguntarte, también se mira con mucho ojo las decisiones que pueda tomar el Banco Central de Estados Unidos. Tengo entendido que el 17 y 18 de septiembre hay una nueva reunión de política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que se podría esperar? Considerando toda esta tendencia que tú comentaste, ¿cierto? De que no se ha movido. ¿Qué es lo que podemos esperar ya con esta próxima reunión? O sea, en algún minuto siempre se esperó que las tasas, el Banco Central de Estados Unidos las empezara a bajar antes este año. La proyección era que las bajara antes. Pero ¿qué pasó? La inflación les quedó un poquito rebelde. Entonces, al final las tasas, el Banco Central las usa para controlar la inflación, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tiene un impacto en el crecimiento, pero su principal foco es controlar la inflación, igual que es lo que hace el Banco Central chileno. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? Han visto que la inflación les ha salido un poquito más difícil y no la han bajado. Pero ya con estos números, con este tipo de problemas de crecimiento que están teniendo, lo que se prevé de todas maneras es una baja en la reunión de septiembre. Lo que sí se está viendo es de cuánto. Hay algunos que dicen que podría bajar 25 puntos base, o sea, a 5, otros que dicen que podría bajar 50 puntos base. Ahí en el fondo está la estimación, pero de que baja sería muy, muy extraño que no bajara, especialmente con los datos que hay ahora, porque ya la presión que está teniendo, independiente que los bancos centrales en general son inmunes a las presiones, por supuesto que los políticos siempre tratan de pedirle cosas, pero los bancos centrales dicen nosotros somos autónomos, lo cual es verdad, pero de todas maneras tienen que tener un ojo en el crecimiento y efectivamente si está afectando al crecimiento, lo más probable es que van a tener que bajar las tasas. Sí, estamos acá en nuestro programa con peras y manzanas en un contacto internacional con la ciudad de Nueva York, con la economista Victoria Paz, quien está justamente en Nueva York, está estudiando en la Universidad de Columbia y nos está contando un poco del pulso económico que se está viviendo en Estados Unidos y lo que ocurrió en los últimos días con las bolsas mundiales que se llenaron de pánico, producto de justamente un efecto dominó, sí. Absolutamente, un pánico, mucha histeria. Pero aquí la pregunta que te quería hacer, Victoria, porque el mundo hoy día, con el martes ha sido el día del rebote. Prácticamente sí. Casi todas las bolsas han rebotado y han subido fuerte, recuperaron casi todo lo perdido el día lunes. La chilena también ahora está en torno a un 1,3, 1,4% está cerrando. La pregunta
es, teniendo en cuenta que se han dividido los economistas hoy día, dicen, no, esto fue una histeria, algo puntual, no era, Una sobrereacción. Una sobrereacción, muy bien. Y hay otros que dicen, no, esto hay un tema de fondo, hay un temor real de que Estados Unidos efectivamente pueda tener complicaciones y que tenga un aterrizaje complicado de su economía. ¿En qué mundo te inscribes tú? ¿Entre los analistas que dicen esto fue puntual o cuidado, esto no ha terminado, estos ruidos pueden seguir ocurriendo? Yo diría que la volatilidad va a seguir un ratito más. ¿Por qué? Porque desde aquí a la baja de tasas queda, ¿verdad? Sí. Y vamos conociendo números todos los días. Entonces, por ejemplo, hoy día salió un índice de servicios en Estados Unidos que fue mejor de lo esperado y eso contribuyó, junto a otras cosas, a este rebote, ¿verdad? En el fondo muchos dijeron, mira, pero igual que hubo un dato malo el viernes, ahora hubo un dato mejorcito, entonces no es tan así la recesión que están previendo. Pero puede que el miércoles salga otro dato y que genere este pánico de nuevo. Entonces, yo creo que es un periodo de volatilidad que en el fondo no se va a ver frenado de un día para otro, porque fue muy grande la caída, si no fue menor. En el fondo piensa que el Nikkei, que es el de Japón, bajó 12%, eso no les pasaba desde 1987 que no tenían una caída tan profunda. Sí. Entonces, si bien el mercado rebotó rápidamente, lo que demuestra que fue una sobrereacción, y yo creo que sí fue una sobrereacción, pero sí una volatilidad va a existir. Entonces, cuidado ahí y ahí, bueno, después veremos como para las personas en sus casas que muchos en el fondo tampoco hay que ceder al pánico. Lo peor que uno puede hacer en el pánico es también en el fondo empezar a mover las cosas que tiene. Los mercados se recuperan y lo mejor es en el fondo estar tranquilos y tener la visión de largo plazo. Yo quiero volver al lunes negro de Japón, diría yo, como que ese fue como el más dramático, este 12%. Ya te traumaban con eso, viste tu fondo de pensiones. No lo vi, lo voy a revisar, pero quiero volver a eso, o sea, ¿qué pasó en Japón? Porque también tiene que ver las tasas, la alza de tasas. El carry trade dicen mucho que fue, que es aprovechar las diferenciales de tasas, ¿no, Victoria? Ahora podríamos aprovechar eso con pera y manzana. Sí. Mira, fueron 3 factores. Hemos hablado de uno ya, ¿verdad? Que es este temor a una recesión en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que ver esto con las acciones? En el fondo porque cuando piensan que las empresas de Estados Unidos van a estar en medio de esta recesión, los capitales lo que hacen es salir de las acciones. Las acciones siempre se consideran riesgosas. En lo que pase siempre se considera riesgosa, entonces la gente saca su plata y va corriendo y la mete en otras cosas más seguras, bonos, oro incluso. El segundo factor es lo que pasó en Japón. ¿Qué es lo que pasó en Japón? Japón lleva mucho tiempo con tasa de interés cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas? Iban a Japón, pedían prestado en yenes, lo mismo que conversábamos del carry trade con Chile, en el fondo, en cualquier tasa pasa lo mismo. Si tú me prestas más barato y yo se lo puedo pasar a otra persona más cara, en esa pasada yo gano plata. Y en el fondo eso... Y por eso subió el yen además, pues. Había mucha demanda de yen. Lo que pasó con Japón fue que en esto, pero la inflación empezó a subir, entonces la semana pasada dijeron, vamos a tener que subir nuestra tasa. Entonces subieron su tasa, la de su Banco Central, a 0,25. Al hacer esto, estas personas que decían voy a pedir prestado en Japón y lo voy a hacer en otro lado, dijeron, con la tasa en 0,25 ya no me resulta tan rentable, así que voy a soltar esto. Y ahí también en el fondo se generó que este pánico en el fondo las personas están soltando estos yenes, están llevándose sus dólares del país. Y por lo tanto también influyó. Entonces ya llevamos 2 factores, ¿verdad? El tema del yen y la baja de tasa del Banco Central que hizo que el yen en el fondo recobrara valor, porque es más caro. Cuando tú tienes una tasa del Banco Central, lo que pasa es que tomar un préstamo en esa moneda es más caro. Sube la tasa, es más caro. Y el tercer factor, que es el último que quiero comentar para tener el panorama total, es que hubo como una desconfianza, yo te diría, en las empresas tecnológicas. Entonces, cuando se pegó en el fondo guatazo el mercado, en el fondo decir, oye, es que quizá hay que salirse de las acciones porque esto es riesgoso, el yen y Estados Unidos quizá tiene recesión. ¿De cuáles nos salimos? De las tecnológicas, porque en el fondo el mercado dijo, yo creo que estamos poniéndole demasiada fe a este tema de inteligencia artificial, hay una especie de burbuja aquí, salgámonos un poquito. Entonces, esas fueron las que se vieron más afectadas con este retiro de capital del mercado. Perfecto. Oye, Victoria, bueno, vamos al plano chileno porque estas cosas cuando ocurren en el mundo tienen coletazos en Chile.
Yo cuando chico había un dicho que decía que cuando Estados Unidos estornudaba, el mundo se resfriaba, sobre todo Sudamérica. Y bueno, Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo, luego viene China, por lo tanto siempre hay que estar pendiente de ellos dos. Bueno, acá el dólar ayer subió mucho, hoy día bajó 11 pesos, quedó en 9.42, la bolsa se ha recuperado, pero bueno, aquí hay dos cosas. Uno, el dólar, que siempre las alzas no influyen en la inflación, y lo otro es los fondos previsionales, nuestros ahorros que están en las AFP, que la mitad están en acciones de empresas o en instrumentos financieros en Chile y los otros están en instrumentos financieros, principalmente acciones en el mundo. Son los más riesgosos. Tú decías recién, cuando ocurren estas cosas no hay que tomar decisiones a tonterías locas, y me imagino que eso tiene que ver, por ejemplo, con los fondos de pensiones. No es un buen consejo andar cambiándose, si alguien está en el fondo A y ve que todavía la situación está compleja, a tratar de cambiarse. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto de los ahorros previsionales? Mira, bueno, esto hemos hablado las otras veces que esto no es una recomendación financiera, porque yo no hago recomendaciones financieras, sino no, y que además eso está regulado ahora por la CMF. Sí, está muy regulado. Pero estamos hablando de educación financiera y general. Exacto. Cuando tú decides meterte en el mundo de las inversiones, lejos, el peor enemigo es el pánico. Porque a menos que tú seas un inversor intradía, en el fondo estos que están ahí, compra, vende, si tú eres un inversor a largo plazo, como es la mayoría de los mortales, en el fondo tú lo que no tienes que hacer es tomar decisiones de corto plazo con pánico si tu inversión es de largo plazo. Y en eso te quiero poner un ejemplo súper claro, ¿ya? Que hoy día de hecho lo puse, pueden seguir a mi página Poder Económico. La seguimos. Ah, mira, qué buen dato. Yo la sigo en Instagram. Mira, Poder Qué bueno. Pero ponte todo el tiempo Poder Económico y puse un dato porque me preguntaron mucho por interno, ¿qué hacemos? Entonces, la rentabilidad histórica, el S&P 500 es un índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿ya? Entonces se considera un índice muy importante. El S&P, la rentabilidad histórica promedio que ha tenido desde 1927, imagínate, es de 8,26% anualizado promedio. ¿Qué significa esto? Que incluso tuvo la Segunda Guerra Mundial entre medio, la crisis financiera, las .com, la crisis subprime del 2008, o sea, ha visto de todo este índice, y aún así su rentabilidad promedio es 8,26%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los mercados se recuperan. ¿Ya? Lo mejor que uno puede hacer, especialmente si uno no es un inversor avesado y especialmente si tienes 30 años por delante o 20, es quedarte quieto. En el fondo, esperar cuando tú, especialmente en los fondos de pensiones, que es un temazo, pero el fondo de pensión además tiene la característica de que es para 30 años más, o al menos para 20, ¿verdad? Entonces, en el fondo, las personas cuando cambian el fondo de letra, finalmente, lo que hacen es hacerse cargo de la pérdida. Cuando tú lo tienes en un fondo y ese fondo cae, lo vimos en algún minuto, ¿verdad? En el COVID, 30%. Si tú lo hubieras sacado ahí, tú hubieras hecho la pérdida. Es como cambiar tu ficha. Como cuando uno tiene ficha. Claro. Y en el fondo tú vas a la caja y cambias tu ficha, te dan un precio por esa ficha. Si tú no lo cambias, tú sigues teniendo la ficha, claro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuánto cueste, pero tú tienes tu ficha. Esto es lo mismo. La AFP son papeles, tú tienes cuotas. A menos que la cambies, no haces la pérdida. En el momento que la cambias, haces la pérdida. Entonces, lo peor que puedes hacer es apanicarte y decir, me voy a salir de la letra en que estoy, me voy a ir a la otra letra que no ha perdido. ¿Por qué? Porque en el fondo estás tomando decisiones de corto plazo, con pánico, para una inversión que es de largo plazo. Y eso es el peor error en el fondo que uno puede cometer. Así que tranquilidad, mantener las posiciones y esperar a que el mercado se recupere. Oye, ¿en qué otros productos o bienes? Porque uno habla mucho de cayó la bolsa. Ya, podemos ver cómo me puede afectar en el bolsillo, ya, los fondos de pensiones. Pero ¿en qué otro producto, en qué otro bien también me podría afectar una caída de la bolsa? Lo que nos pega a nosotros inmediatamente siempre es en el cobre. Perfecto. En el fondo, cuando tú ves una desaceleración de los mercados, lo que pasa es que también le pega a las materias primas. Y entre ellas... El petróleo, el cobre. Sí, el petróleo también se vio. Claro, es el cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el cobre cuando cae, lo que hace es que entren menos dólares a Chile, y al entrar menos dólares a Chile, el dólar sube. Entonces, en general, lo que nos pasa cuando vemos este tipo de convulsiones es que la materia prima se ve afectada, entonces baja el precio del cobre. ¿Por qué ha estado bajo? ¿Por qué el dólar ha estado alto últimamente? Principalmente por temores de desaceleración de China.
En el fondo, en las últimas, desde mayo hasta ahora, imagínate, el cobre ha bajado, creo que llegó como a 4,9, 5 en su momento máximo en el rally del cobre, y ahora incluso bajó de 4 ayer. Llegó a 3,97 dólares la libra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas, ¿por qué? Porque China es el que más nos compra, ¿verdad? Nos compra cobre por la electromovilidad, por las construcciones. Entonces, cuando dicen, oye, China quizá no va a crecer tanto, inmediatamente el que cae es el cobre, porque hay menos gente que lo compra. Cuando nos compran menos cobre, entran menos dólares a la economía chilena. Y entonces, cuando hay menos de algo, ese algo sube. Y por eso en el fondo nos pega tan fuerte y el dólar volvió a estar en 9,50, que es lo que estamos viéndolo ahora. Sí, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos días, pero efectivamente hay una incertidumbre nuevamente en los mercados mundiales. Yo agregaría además la tensión que hay en Medio Oriente, se habla de un posible ataque de Irán a Israel, que también complicaría esto muchísimo. Así que bueno, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Está bien convulsionado nuevamente, ni te voy a decir lo que está pasando en Chile. Pero bueno, te está salvando de unos fríos, pero que ni te explico, Victoria. Así que mañana menos 1 grado, el jueves menos 2. Pero bueno. Pero he visto, y además gente sin electricidad, que muchas tienen que ir gestionado con la electricidad eléctrica, exacto, ¿verdad? Así que es un drama terrible. Así que esa lluvia fuerte ahí en Nueva York con 32 grados de temperatura es distinto. Está más que aceptable. Oye, bueno, Victoria Paz es economista de la Universidad Gabriela Mistral, ha conversado con nosotros acá en el estudio, pero esta vez vía Zoom desde Nueva York. Ella está haciendo un posgrado en la Universidad de Columbia. Victoria, como siempre, te queremos agradecer la gentileza y un gran abrazo allá a la desde distancia. Santiago, Estados la Unidos. próxima vez les pongo un entorno distinto. No, sí, bueno. por otro edificio, no sé. Eso, sí, claro. No voy a parar ahí a Wall Street. Eso. Ah, de veras, bueno. Bueno, Victoria, a seguir gozando de esa ciudad que es maravillosa, la ciudad que nunca duerme. Espero que tú sí. Hay que descansar. Tiene que estudiar. Eso, sí. Gracias, Victoria. Muchas Saludos gracias, desde Santiago, Victoria. que estén muy bien. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Victoria Paz, gran economista, conversando con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta, Tamara, 2 temas que tienen que ver con la discusión previsional. Sí. Uno, la reforma de las pensiones y el redoble de tambores, séptimo retiro. Séptimo retiro que se sigue discutiendo en el Congreso. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, regresamos con nuestro programa económico con peras y manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias. Estamos con Tamara Vilebrón y ahora vamos a conversar con la economista de Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones, acerca de lo que tiene que ver con la reforma previsional y la discusión del séptimo retiro que hoy día volvió a concretarse en el Congreso. ¿Cómo estás, Ingrid? Qué gusto tenerte en nuestro programa con peras y manzanas. Hola, Ingrid. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor, nosotros somos los Bienvenida. agradecidos. Bienvenida al programa para que nos tengan en el radar también, con Pera y Manzana, martes y jueves a través de las plataformas digitales de Mega, conversando de economía, explicándole a la gente, aterrizándola, explicando los procesos económicos con Pera y Manzana, haciendo educación financiera. Todo eso queremos en nuestro programa. Y hoy día te hemos invitado como experta en temas previsionales, laborales, porque, bueno, está por un lado la reforma previsional, partamos con eso, que está pero trabadísima, ha costado votarla, los políticos no logran un consenso, pero la novedad ahora es que el ministro Marcel ha puesto en la mesa una propuesta que cambia un poco 45 los números. puntitos. ¿Son 45 puntos, Tamara? 45 puntos. Vamos primero con lo más noticioso, que ha sido la nueva distribución del 6% de cotización adicional. 1% para ver esta diferencia de tablas de vida de hombres y mujeres, expectativas de vida. 3% va a nuestras cuentas individuales y el 2%, y 2% a lo que se llama un préstamo aporte previsional. reembolsable o préstamo previsional. Sí. 2% de esa cotización de nosotros va prestada al Estado para mejorar las pensiones de ahora, con la promesa de que nos van a pagar eso con una tasa de interés de 2% Exacto. cuando nosotros nos jubilemos. ¿Qué te ha parecido esta nueva distribución del 6% de cotización adicional, Ingrid Jones? Bueno, tal como tú señalas, Roberto, y como lo describe, para quienes hemos seguido la tramitación de la reforma, uno se da cuenta que este préstamo tiene, por un lado, una lógica como del fondo
nocional que se generaba cuando en la primera versión de la reforma, sin serlo aparentemente, porque en esta minuta que señalaban ustedes de los 45 puntos, se hace hincapié en que esto tendría una institucionalidad detrás parecida a lo que se hizo con el bono de reconocimiento, ¿cierto?, hace unas décadas atrás. Entonces aquí hay una mezcla de conceptos entre efectivamente un préstamo con todos los aspectos de riesgo financiero y presiones fiscales para las finanzas públicas, ¿cierto? Más allá de que además es un préstamo que iría desde los cotizantes actuales para subir las pensiones presentes y con la promesa, como tú señalabas, de que en el futuro esto se va a devolver con una tasa de interés que va a ser predeterminada por ley. Figura que es parecida a la del bono de reconocimiento del sistema antiguo, pero que ahí uno empieza a ver los matices y el detalle que no está contenido en esta minuta, porque al final la única forma que un fondo de estas características pueda acumular recursos es cuando los aportes que se realizan por parte de los cotizantes no crezcan, ¿cierto?, a la misma rentabilidad que crecerían si estuviesen ahorrado, por ejemplo, en las cuentas de ahorro individual. Claro. O sea, los instrumentos efectivamente se van a invertir en el mercado de capitales, ¿cierto?, pero el fondo, hay una parte de recursos que queda en el fondo para poder pagar el beneficio, y otra parte, ¿cierto?, queda ahí para ir acumulando y tener solvencia a lo largo del periodo en que se esté modelando. Sí. Bueno, ha sido una discusión bien acalorada. Ayer, de hecho, lunes, mucho se habló de esta minutita que estaba dando vuelta, que lo habían hecho las AFP, o sea, una AFP sin logo, pero después la Asociación de AFP salió a aclarar que ellos habían hecho una minuta como una especie de insumo para este tipo de discusiones. Y de hecho también varios especialistas en pensiones han salido a dar su opinión respecto a este 6% de distribución, a esta cotización del 6% extra que propuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, y hay algunas personas que dicen que este 6% no es de los trabajadores. De hecho, lo dice Bernardo Fontaine. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Que no va a los trabajadores? Con la propuesta del gobierno. Con la propuesta del gobierno. Con la propuesta con la nueva propuesta del gobierno, claro. Con la propuesta del gobierno no van a los trabajadores. Claro, uno infiere de la minuta, de cómo está estructurada, sí, es que como se aborda este 3% que estaría destinado a financiar una mejora de las pensiones actuales con este 2% en forma de préstamo / bono de reconocimiento, ¿cierto? Un 1% que iría a compensar la diferencia en los montos de las pensiones que se da entre hombres y mujeres por la diferencia de expectativas de vida. Uno infiere de eso que el 3% que queda es lo que iría al ahorro en cuentas individuales. Sin embargo, en la minuta tampoco sale un detalle de que es la forma en que, si la forma anterior que se había propuesto para hacer esta otra compensación que se hacía entre trabajadores sigue vigente. Y ahí también hay que mencionar que incluso la mesa técnica de pensiones que realizó, ¿cierto?, y que alcanzó varios consensos hace unas semanas atrás, también, exacto, habían dicho, bueno, estamos de acuerdo con una compensación que se dé entre trabajadores, pero no hay consenso en la forma que está planteada en la propuesta original de la reforma. Entonces, en ese sentido, estamos donde mismo, digamos, con la misma trabados en el mismo tema de que llevamos hace mucho tiempo. Sí, bueno, entonces se desprende, Ingrid, de que tú no ves con buenos ojos esta propuesta, esta nueva distribución del 6% de cotización adicional. ¿Tú te inscribirías más bien en que el 6% vaya entero a cuentas individuales y mejorar las malas pensiones de ahora con impuestos, que también es otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa? Sí, yo claro, aquí uno tiene que separar al final el tema como en dos aspectos, ¿no? Una reforma de largo plazo, que sin duda un aumento de las cotizaciones es necesario para poder aumentar las pensiones futuras. Y por otro lado, ¿cierto?, ¿cómo hacemos para mejorar las pensiones de quienes hoy día más requieren ayuda?
Y para anclarme de nuevo en el informe que elaboró la mesa técnica de los aspectos favorables que este tuvo, ahí estamos de acuerdo en que el foco hay que ponerlo en las mujeres y también premiar de cierta forma a quienes han cotizado más, que son quienes tienen tasas de reemplazo más bajas. Ingrid, pero perdón, justamente, ¿cómo ponemos el foco en las mujeres? Si no es con separar parte de la cotización adicional para ellas, como es el caso de ese 1%. ¿Cómo se podría poner foco? Porque eso me parece súper importante. Yo creo que en el mercado laboral y después en el tema pensiones, las mujeres son realmente muy perjudicadas. Y no solo por lo que tú planteabas, Tamara, de el tema de edad que las mujeres viven más que los hombres. La expectativa. Ganan menos que los hombres, se salen del mercado laboral, tienen más lagunas por el derecho de ser mamá, por la condición de ser mamá, qué sé yo. Entonces son muy, pero muy perjudicadas. Entonces, me interesaría saber tu mirada en ese sentido, Ingrid, de cómo emparejamos esa simetría que hay con las mujeres. ¿O de dónde lo sacamos? ¿De dónde buscamos? ¿De dónde sacamos la plata? Claro. Sí. Claro, si estamos pensando en que como les decía, al final estamos de acuerdo en que las mujeres, ¿cierto?, necesitan emparejar la cancha. Ayuda, ¿cierto?, emparejar la cancha. Uno también podría pensar que al final la gran diferencia que existe no es en el diagnóstico, sino que al final es cómo financiamos esa ayuda. Sí. Y en ese sentido, claro, puede sonar reiterativo, pero yo soy partidaria de que uno esto lo puede financiar con impuestos generales. Ahora, ¿a través de qué medida? No necesariamente una reforma tributaria como se planteó al inicio de esta discusión, sino que cierto también se deben considerar las recomendaciones que ha hecho la misma Comisión Marfan, las recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, que todo apunta, ¿cierto?, a implementar medidas que permitan recaudar más. Y que también se logre a nivel de Estado mejorar la eficiencia del gasto público. Esto que suena muy general, al final del día se traduce en de que hay programas que de repente necesitan una revisión y se pueden eficientar de mejor manera las prioridades que requiere la ciudadanía y enfocar ciertos los recursos a poder ir en ayuda de quienes más lo requieren. Sí, bueno, yo hablando de prioridades, Ingrid, bueno, sabemos que esta reforma, la discusión, la tramitación ha sido muy difícil, muy, muy compleja para el gobierno y poder llegar a acuerdos. Hablando de prioridades, ¿dónde crees tú que debería estar la prioridad para poder avanzar, para poder tener, aunque sea algún cambio en el sistema de pensiones? Claro, en primer lugar, por ejemplo, si nos vamos al tema al tema de la minuta de los 45 puntos, ¿cierto? Si uno lo piensa, muchos de los puntos que ahí se plantean, y en lo mismo que estamos conversando recién, son nuevos modelos, nuevos diseños que se plantearon a través de esta minuta sin mayor detalle. Entonces, eso sin duda dificulta el análisis porque hay materias nuevas que se incluyeron, nuevos diseños, no se tienen información sobre los costos. Por ejemplo, lo mismo que hablábamos recién de la expectativa de vida, que estamos de acuerdo en que uno debiese compensar, ¿cierto? Porque también es cierto que no estamos posponiendo la edad de jubilación de las mujeres, que también yo creo que, bueno, es un tema sumamente debatido, polémico. Y que por la misma polémico y por lo mismo ha quedado siempre fuera de las reformas de pensiones que se han planteado. Pero incluso en ese aspecto hay diferencia en las estimaciones de costo que el mismo gobierno ha presentado y otros estudios también de otros economistas sobre cuánto cuesta eso. Entonces uno se pregunta, ya, ¿este 1% estará sobreestimando ese costo? Cuando partió la reforma, el informe sobre la sustentabilidad del fondo colectivo que se generaba en ese momento, hablaba de un costo aproximado que es distinto al que después también se dio en la mesa de informes de la mesa técnica de pensiones para financiar lo mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son los parámetros que el gobierno está ahí modelando que hacen que tengamos diferencia? Y esos son puntos que hay también otro punto que son
menores comparados con el corazón, ¿cierto? Que es esto del destino del 6%. Sí. Pero hay varios temas similares que surgen. Ingrid. Se habla también de aumentar la cotización a cesantía, y también es eso, por ejemplo, es algo que nos ha tocado en la discusión. Sobre eso mismo que tú estabas diciendo, bueno, subir la edad legal de jubilación y otros temas. Ayer en la segunda, el economista Joseph Ramos, que digamos no es un economista de derecha, un economista más bien una mirada más progresista, más de centro izquierda, criticaba esta propuesta del gobierno, y él además hizo una crítica en general a toda la discusión, que es bien interesante. Voy a leer algo. Mira, él dice: tanto la derecha como la izquierda se han centrado en cómo se reparte el 6%, y resulta que el 6%, independiente de cómo se reparta, es insuficiente. Ahí hay un punto. Él cree que debería ser más del 6%. Entiendo estar de acuerdo con eso. Es insuficiente principalmente para generaciones futuras. Se debería estar hablando de revisar la edad de jubilar, lo que dices tú. Se debiera estar revisando la edad de jubilar, dice Joseph Ramos. También de avanzar aún más, de aumentar aún más la cotización, de cómo reducir la informalidad que afecta tanto la tasa de reemplazo, pero no solo se habla de los 6 puntos. Y ahí dice: este préstamo se devuelve con una tasa de interés de un 2%. Si la gente pusiera esos recursos en sus fondos de pensiones, recibirían cerca del 4%. O sea, te están quitando plata. Y ahí él además plantea que aquí lo que hay que fijarse es mejorar la tasa de reemplazo. Eso es lo que plantea Joseph Ramos, y por lo tanto da la impresión, y yo que he venido reporteando como 6 reformas previsionales en mi vida, me he dado cuenta que al final los políticos rascan donde no pican. Van discutiendo medidas que no son las que te mejoren las pensiones, que no son las que te mejoran las tasas de reemplazo. Y ahí, bueno, volvemos a la discusión de que revisar la edad de jubilar es súper complejo, porque políticamente es súper difícil. Aunque yo creo que aquí lo que hay que sincerar, para que eso sea más fácil sobre la mesa, es que esa nueva edad de jubilar sería para las personas que ahora están entrando al mercado laboral. No para ti, Ingrid Jones, no para mí, Roberto Sá, no para ti, Tamara Logrón. Nosotros nos vamos a tener la edad de jubilar que es la que hay ahora. Para los nuevos, y ahí a ellos modificarle, porque además ellos van a tener una esperanza de vida muchísimo más grande aún. Por lo tanto, ¿cómo ves tú eso que plantea Joseph Ramos, de salir un poco de la discusión que se nos ha centrado solo en 6%, que no distribuimos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, toda la razón en el texto que tú acabas de leer. Efectivamente, lo que Joseph Ramos plantea es así, lo que mencionaba yo al principio, ¿no? La diferencia de rentabilidades, efectivamente, lo que perjudica es el ahorro de las personas. Además, ahí tú te preguntas, la única forma que al Estado le convenga pedirle un préstamo a los cotizantes, a nosotros mismos, si la tasa de interés es más baja de lo que el mismo Estado se puede endeudar. Y actualmente el Estado se puede endeudar a una tasa que lo único que haría es entonces perjudicar a los cotizantes. O sea, si él se puede endeudar a menos de un 3%, porque el documento habla de un rango entre 2 y 3% de que ellos prometerían de una rentabilidad, el Estado hoy se puede endeudar a 30 años a tasas menores al 3%. Entonces, ¿cuál va a ser? No, el Estado no tendría interés. Ahora, eso hace entonces que a ti te quiera pagar una tasa menor, y eso perjudica a los contribuyentes, que podrían estar rentando más si estuvieran ahorrando en sus cuentas individuales. Entonces, esa disyuntiva en la que entra el Estado, ¿cierto? Como fisco, pone en una encrucijada. Y como también en el texto se señala en esta propuesta de que habría un aporte fiscal para poder hacer sostenible, uno se pregunta, que en el texto se señala tienen ciertas restricciones, pero tú en el puzzle completo dices, hay tanto riesgo y tantas dudas, tantas manivelas que quizás pueden irse modificando hacia adelante con nuevos proyectos de ley que tú no sabes al final qué va a ser permanente y qué puede ser transitorio. Y en lo que tú hablas de las expectativas de vida, tal como tú señalas, pues efectivamente aquí es impopular, no solamente aquí, sino que en el mundo entero, la modificación de la extensión de la
Exactamente, algo que nos afectó, digamos, de que uno lo vio lo más reciente en las noticias. Pero la longevidad es un tema que impacta en los montos de las pensiones, especialmente de las mujeres. Piensa tú que en temas, no sé, como el mismo gasto en salud, también en algún minuto va a ser algo que nos va a explotar, porque el gasto a largo plazo, de los cuidados, porque uno se pregunta, ¿y van a ser años saludables? ¿Van a ser años más enfermos? ¿Dónde va a estar la carga de nuevos recursos? Y lo primero que tenemos que hacer, ya pensando como fuera de esta reforma misma, claro, es plantearnos la necesidad real de tener que extender al menos la edad de las mujeres, igualarla a la de los hombres, y después hacer estos mecanismos que tienen otros países que ya han pasado por estas complejidades, que es indexarla a las expectativas de vida. Claro. Todo esto en un periodo larguísimo de tiempo, una transición muy lenta, porque como tú decías, las reglas del juego para uno ya están echadas. Claro. Exactamente, entonces, especialmente para los más jóvenes. Ahora, transiciones así son complejas de implementar, sí, pero bien diseñadas y bien hechas, ¿cierto? Se pueden lograr. Ingrid, bueno, hablando de recursos, y te quiero llevar a otro tema también que tiene mucho que ver de igual manera con las pensiones, es con el séptimo retiro. Se retomó hoy día otra sesión de discusión con estos proyectos. Son 4 proyectos fusionados, pero todos van con una misma objetivo, ¿cierto? Con un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Te quería preguntar a ti tu posición respecto a esto. O sea, me imagino que mucha gente está pendiente, obviamente, de esta discusión, pero desde el lado experto, desde el lado del especialista, ¿cómo ven ustedes esta nueva discusión? Sí, yo estoy full en contra de los retiros, sobre todo en la coyuntura actual que tenemos, ¿cierto? Si uno reconoce que en su momento los retiros por la pandemia y cómo estaban las ayudas, que en ese minuto no eran universales, era necesario, ¿cierto? Tanto la universalización de otros beneficios, claro, como también uno entendía las necesidades, ¿cierto?, que tenían una gran cantidad de personas. Pero claro, justo en una discusión, además, como hoy que estamos tratando y pensando de aumentar las pensiones, esta discusión viene a desordenar todo nuevamente, porque aquí el foco se pone al final en querer, en tener herramientas para que lo único que hacen es disminuir tus pensiones futuras. El Banco Central, entiendo que hoy iba a presentar los impactos que ellos veían en la inflación, pero el ministro Marcel la semana pasada adelantó que la magnitud del incremento podría llegar de nuevo sobre los 2 dígitos de inflación, trayectoria que ya está desviada a producto del alza de las tarifas eléctricas. Entonces entramos nuevamente en este loop de externalidades negativas, de coletazos, si queremos llamarlo de alguna forma, ¿cierto?, en los mercados financieros, en la misma inflación y en la economía. Y sin duda, en algo que quizás las personas, sobre todo los más jóvenes, ven mucho más lejos, que son los montos de las pensiones futuras. Sí. En su minuto, los retiros podían llegar a impactar, según estimaciones de las superdimensiones, en un 28-30% a hombres y mujeres, o sea, quienes retiraban podían tener pensiones más bajas en esa magnitud. El estudio de tasas de reemplazo y también el del gobierno de David Bravo y el de Paula Benavides, también con Rodrigo Vergara, daban cuenta de cómo hubiesen sido las tasas de reemplazo si no hubiesen existido los retiros. Y ni hablar, Ingrid, de los efectos en el mercado hipotecario con las alzas de tasa de interés. Las tasas de largo plazo, exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando hablamos de retiros para la vivienda, que también es uno de las mociones que... Exacto, yo ahí lo que pienso es que uno debiese tener políticas habitacionales que permitan que ciertos grupos de personas que hoy no están favorecidos, que usualmente, cierto, es la clase media, puedan acceder con mayor facilidad a tener acceso a viviendas que puedan ser financiadas de manera distinta.
a Ingrid. tasas preferenciales por cierto periodo. Claro. Ahí los expertos en esos temas podrán tener mejores ideas, pero con todo al final los retiros solamente nos van a traer más problemas económicos, y también vamos a estar hablando de esto mismo en décadas posteriores, cuando veamos que el impacto que tuvieron en las pensiones. Hay un número importante de afiliados que hoy tienen cero ahorro. cero fondo, exacto, Sí, cero exactamente. fondo Oye, previsional. Ingrid, bueno, se nos ha acabado el tiempo, Ingrid, se nos ha acabado el tiempo. Está bien interesante también tu reflexión sobre aquello, una política que ha sido muy cuestionada por los expertos, por toda la debacle que ha causado la economía, y ahora nuevamente está siendo impulsada por algunos parlamentarios. Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, conversando con nosotros. Ingrid, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Ingrid. Gracias a ambos, que estén muy bien. Que te Muchas vaya gracias. muy bien. Un ¿eh? abrazo. Bueno, Ok. Tamara, gracias. Llegamos al fin del programa, se nos pasa volando este Siempre programa. se pasa volando este programa. Que estés bien, Tamara. Igualmente. Esto ha sido con Peri Manzana, que les vaya bien. Chao, chao. Adiós.